Herejes del Diseño, el podcast no busca agradar a todos. Aquí cuestionamos y decimos lo que muchos piensan, pero pocos se atreven. Si el pensamiento crítico te incomoda, te recomiendo no seguir. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del equipo o producción. El día de hoy me surge una emoción muy grande de tener a este invitado y pues creo que también es una pieza clave porque pues con esto retomo otra vez el podcast y creo que también es como indicio de buena suerte, ¿no? Para comenzar de nuevo y arrancar. Y bueno, les presento, es un artista 3D, también es director de arte y también es cofundador de Flu Films. Y no solo eso, o sea, creo que me surge más la inquietud que también ha participado con 31 minutos y justo por eso tuve la inquietud de acercarme. Y con ustedes, Rodrigo Suárez. Muchas ¿Qué gracias, tal? Rodrigo, por aceptar mi invitación y compartir pues estos minutos de tu tiempo con nosotros ahora. Ajá. Gracias a ti por invitarme. Y Es bueno. mi primera vez en algo, en un formato así. ¿Qué tal? Tú, si me dices que te sientes incómodo, podemos parar, no hay problema con No, nada. no pasa nada, no pasa nada. Ok, bueno, para abrir el tema, me gustaría iniciar con esta pregunta, igual un poco, pues también desde lo que yo siento, y es decir, si existe o es posible vivir del arte digital en Latinoamérica sin rendirse al mercado global. Cuando dices sin rendirse al mercado global, ¿te refieres a no tener que trabajar para otros países? No, más bien como a esta presión, o sea, como desde el punto de vista de que ya tienes una estética marcada, un estilo, o sea, ¿cómo es que tú no te rindes a esta comercialización del arte digital Ah, sin te perder, entiendo. ok, sin Sí, te perder, entiendo, te entiendo. sí, Mira, yo creo que se puede hacer gracias a que se trabaja o se puede trabajar para cualquier lugar del planeta. O sea, si yo quisiera hacer lo que hago solamente en Chile, no podría. No podría. O sea, ninguno de los trabajos que hago yo en 3D, que son las cosas que me interesan de personaje, son para una industria que en Chile hay muy poca. O sea, no hay espacio para lo que yo hago. O no interesa mucho, la verdad. Y las personas que se han fijado en mí, en lo que hago, están en muchos lugares, pero nada que ver con Chile. O sea, de hecho, creo que nunca en Latinoamérica. O sea, he hablado con gente de Ucrania, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Finlandia, pero nunca Argentina ni Uruguay. Ahora, no significa que no haya trabajado con gente, con latinoamericanos, porque en muchos de estos proyectos me doy cuenta que hay latinoamericanos, sobre todo argentinos, en el proceso, pero, pero no se fijan en mí desde acá. Esa es mi experiencia. Entonces yo digo que sí se puede, gracias a que te pueden poner los ojos o pueden poner los ojos sobre tu trabajo desde cualquier lugar del mundo, que eso antes no podía pasar. Entonces, eh, yo te diría que sí, y que justamente cuando te llaman es porque quieren que hagas lo que haces tú, no que hagas lo que hacen ellos, sino que lo que haces tú. Por lo tanto, ojalá te piden que no cambies lo que hacen, que a menos que sea un proyecto que es publicidad, donde en realidad lo que quieren es que hagas una cosa bien específica. Pero cuando te llaman desde algo, de una película o algo más artístico, la verdad es que quieren que sigas haciendo lo que sabes hacer. ¿No? Y eso es independiente de tu nacionalidad, de tu origen, como que la verdad es que no les importa mucho, la verdad. Desde afuera del mundo, que seas de Chile, es una anécdota, no les importa. Y bueno, qué bueno que bueno saber, ¿no? Que tú ya tienes más contacto con bueno, que tienes pues más experiencia también trabajando en otros países, saber toda esta parte de cuál es el valor de tu estilo, ¿no? Ya fuera de Chile, en este caso. Bueno, regresando un poquito, me gustaría saber
¿cuál fue tu primer contacto? O sea, regresando en la historia, me gustaría saber cuál fue tu primer contacto con este mundo 3D. Mira, em, te voy a resumir un poco mi recorrido completo. Yo después de terminar el colegio, entré a la universidad a estudiar arte, que en Chile la escuela de arte dura unos 4 años. En esa altura, en esa época, todavía tenía algo de tradicional, en el sentido de que había muchos ramos de dibujo, de escultura, de pintura sobre todo. Yo en esa época quería ser pintor, pero tomaba todos los ramos posibles de figura humana, de dibujo, fotografía, grabado. Eso es lo que me interesaba. No me interesaba escribir textos de arte, ni curatoría, ni cosas por el estilo. Yo quería aprender a hacer cosas más manuales. Y por una cosa bien anecdótica, el último año, la persona encargada de sumar los créditos, que son los puntos que da cada ramo que uno hace para poder licenciarse, sacó la cuenta y me dijo que a mí me faltaban créditos y no me iba a poder licenciar ese año. Era un error, que yo tenía créditos de sobra, pero él sumó mal. Entonces tuve que ese último semestre tomar un ramo, tomé el ramo de animación, que justo daban en la facultad al lado. Y cuando yo lo estaba haciendo, él me llama y me dice que en realidad está bien de crédito, así que no cae el ramo. Y yo le dije, no, sí, lo voy a hacer, lo voy a terminar. Y aprendí a animar cuadro a cuadro, con mesa de luz, que era algo que me llamaba la atención de niño, y aproveché de aprender. Y eso me llevó después, cuando terminé la universidad, a hacer un cortometraje animado con un amigo. Y gracias a que lo estaba haciendo y que lo publicamos, qué sé yo, me contactaron para un primer trabajo, que era una serie animada chilena, que se animaba en Flash en esa época, que se llamaba Clarita. Ahí estuve un poco menos de un año trabajando todo el día en Flash. Lo más apasionante del mundo, pero aprendí harto. Y quizás tú lo conoces, eres muy joven, pero Flash era un programa de animación que se usaba para hacer páginas web, pero la gente lo ocupaba también para animar. Hoy día cambió de nombre, creo que en Adobe se llama Animate o algo por el estilo. Y en ese lugar trabajaba con los que ahora son mis socios en Fluor Films, que lo formamos después. Años después nos juntamos y seguimos haciendo trabajos juntos. En ese trabajo, uno de mis socios, él antes de que nos juntáramos, él había ido a España a estudiar 3D con Maya. Entonces cuando volvió, lo que sabía, algo intentó enseñarme y algo aprendí. Pero estamos hablando del año 2005, donde los renders caseros eran muy básicos. Era un programa que, por lo menos yo lo usaba en un Mac, era un programa que se caía con mucha frecuencia. Los renders no eran muy bonitos, la verdad, pero me interesaba aprender. Algo iba aprendiendo 3D. Y ese fue mi primer contacto. No, tuve un contacto antes. Cuando hice el cortometraje con mi amigo, que te dije que después de la universidad con el que estudiamos ese ramo de animación, era un cortometraje que se llamaba Esponjoso, que era de dos personajes que están en un mundo, así como una especie de gran pampa. Y pasaba un río. Y el río tratamos de resolverlo dibujándolo, pero no resultaba. Y se me ocurrió hacerlo en 3D. Y descargué 3D Max, y todas las escenas del río las hice así, aprendiendo como fuera a hacer el agua en 3D Max. Ese diría que es mi primer contacto con el 3D. Después, gracias a mi socio y amigo, me fue enseñando Maya. Aprendí algo de Maya, pero era un programa que a veces se caía, no era muy estable. Yo creo que era por mi computador y porque era una versión pirata seguramente. O sea, no seguramente lo era. En Fluor no hacemos mucho 3D, sino que es más bien hacemos mucho graphics. Y en algunos casos el 3D nos servía como herramienta de apoyo para ir agregando cosas en 3D, mapas, qué sé yo. Y en algún momento alguien me mostró Cinema 4D. Me gustó mucho más. Era un programa mucho más amigable, más fácil para lograr buenos resultados. El motor de render me gustaba más que el de Maya. Y ahí aprendí un poco más. Me adapté, olvidé todo lo que sabía de Maya y aprendí algo de Cinema 4D. Pero el primer contacto con Blender fue hace muchísimo tiempo, porque en un trabajo teníamos que hacer que
una ciruela botara jugo. En Maya lográbamos hacer el efecto del líquido que chorreaba alrededor de esta ciruela. Ujú. Y descargué Blender, en esa época debe haber sido una versión muy, muy antigua, la versión 2 punto algo. Y funcionaba. El simulador de fluidos que tenía servía, exportaba una secuencia de geometría que después se podía importar a Maya y tirar el render en Maya. Así que ese es técnicamente mi primer contacto. Después nunca más lo toqué, porque la interfaz de Blender era horrible. Era muy difícil moverse. El mouse funcionaba de una forma totalmente opuesta a los otros programas. La interfaz era rarísima. Nunca me acostumbré, lo encontré horrible. O sea, pude animar esta secuencia de fluido, exportar la malla y cerrar el programa para siempre, porque lo encontraba muy desagradable de usar. Y después, bueno, ese técnicamente sería mis primeros contactos con el 3D, que no tiene nada que ver con lo que hice después. O sea, lo que estoy haciendo ahora tiene otra historia. Lo que estoy haciendo ahora es gracias a que un amigo mío me insistió con que instalara Blender cuando apareció la versión 2.8, que justamente dejó todas esas cosas más difíciles de Blender atrás, más raras, que se ocupaba el botón izquierdo como el botón derecho. Todo eso desapareció y a partir de la versión 2.8 se convirtió en un programa totalmente como el que es ahora. Ese fue el gran cambio. Y coincidió con que ese año yo había cambiado el computador y tenía una tarjeta, una Nvidia RTX, que también permitía que los renders tuvieran tiempos razonables, con muy buenos resultados. Y eso, la verdad, es lo que cambió todo. Eso fue el año 2020, el año de la pandemia. Ya, wow. O sea, es decir, hasta el 2020 yo no era un artista 3D. Yo sabía usar programas 3D para trabajos por encargo, pero no me consideraba un artista 3D. Eso empezó a partir de que compré ese computador y que instalé Blender 2.8. Eso es lo que lo cambió todo. No es que yo tenga una vida haciendo esculturas en 3D para atrás. No es así. Si yo esculpí alguna vez fue con las manos, no en 3D. Bueno, Entonces, entonces cuéntame cómo pues fue ese salto ya en pandemia, ¿no? Para ir como construyendo toda esta parte. lo que cambió todo fue la nueva versión de Blender y tener una tarjeta de video, una RTX, porque hasta una RTX muy simple te permite muy buenos resultados en poco tiempo. Y la interfaz de Blender corre muy bien con una tarjeta simple, como la más básica de la RTX. En esa época era una 2060 de 6 GB, de un portátil, o sea, ni siquiera de una torre, de un portátil, que son más lentas. Pero aún así es una maravilla. Y Blender está tan bien optimizado que con cualquier cosa corre bien. Y en ese momento me gustó tanto cómo funcionaba, cómo la interfaz, cómo se veía el render, la cantidad de información que había para aprender. O sea, yo puse cualquier duda que tenía, me pillaba con unos tutoriales maravillosos que tenían como título los 100 mejores tips para modelar en Blender. Y cada tip de esos 100 para mí era revolucionario. Era, si yo hubiera tenido esto cuando trabajaba en Maya, si hubiera tenido esto, no sabía que eso se hacía. O sea, cada tip era una cosa así como me iba abriendo la cabeza, decir, con Blender podía hacer lo que sea. Y más encima está toda la información. Entonces, con todo este ánimo de la pandemia en que uno se viene abajo porque todo el trabajo desaparece, o sea, desapareció, había una especie de depresión en el cuerpo. Blender fue como decir, ya, voy a aprender esto porque esto es una maravilla, y me puse, a partir a finales de 2020, 2021, a practicar todos los días. Me autoimpuse, como esa gente que quiere bajar de peso y que empieza a hacer ejercicio todos los días. Y dije, voy a practicar Blender todos los días, sin excepción. ¿Cuánto practicabas? Entre 2 a 6 horas diarias, entre 2 y 4, pero hasta los domingos, porque yo tengo 2 hijos y se acuestan temprano, y mi mujer también se acuesta temprano, entonces yo quedo con ese momento de libertad, o sea, de libertad que me permite hacer esto, entre las 9 y las 12 de la noche. Okay. Tengo 3 horas aseguradas. En pandemia la hora da un poco más lo mismo porque no había mucho que hacer el día siguiente. Y ese momento, yo te diría que fue meses de estar así,
aprendiendo. Y practicando, porque no bastaba con... A veces me llevaba el computador a la cama nomás y veía el video de los 100 tips, pero si no los practicaba, no se me guardaban. Entonces lo que hacía el día siguiente era irlo viendo y cada tip hacerlo con las manos y después pasar al siguiente. Y eso produjo un aprendizaje súper rápido, porque Blender no es un programa fácil. Blender tiene una curva de aprendizaje que al principio es muy lenta. Entonces, para vencer esa inercia de lentitud que tiene al principio de la curva, hay que meterse todos los días sin falta. Y ver muchos tutoriales y verlos, pero haciendo lo que sale en el tutorial. Eso me permitió también aprender más rápido. ¿En cuántos meses pasaste esa curva que mencionas? Unos 6 meses. ¿6 meses? Sí, porque finalmente se tienen que producir casi conexiones nuevas en el cerebro para que la interfaz ya no estés pensando en qué botón se aprieta. Es automático. Entonces tienes que practicar tanto que ya no sepas ni qué estás apretando. O sea, a mí me pasa que me preguntan con qué shortcut se hace tal cosa y más veces no me acuerdo y tengo que hacerlo porque si no, no me acuerdo. ¿Te fijas? Es como porque se automatiza. Yo, por ejemplo, traté de aprender los shortcuts imprimiendo. Blender tiene hay gente que vende que las publica, unos PDF que uno imprime y se lo pone al lado del computador, por ejemplo. Pero no es porque Blender va cambiando sus shortcuts, los va optimizando, entonces van cambiando. Entonces, además que uno pierde tiempo buscando el shortcut así. O sea, hoy en día si tú le preguntas a Google shortcut para tal cosa en Blender, te sale la respuesta de inteligencia artificial al tiro y te sale al tiro el shortcut. Entonces mejor hacerlo así, que tener un papelito al lado. Ok. Sí, pero sí, al principio es lento, muy lento. O sea, creo que una persona que se quiere meter a Blender, o supongo que cualquier programa 3D, tiene que saber que los primeros días va a ser muy difícil, o sea, va a ser muy lento, muy torpe, todo muy lento. Ok, pero estar constancia. O sea, es que por lo menos, lo que pasa es que a mí no me costó ser constante porque me gustaba tanto. O sea, era un placer darme cuenta de que estaba todo tan optimizado, estaba todo pensado. Me pasaba, por ejemplo, que decía, ¿se podrá hacer esto? Y no solo se podía hacer, sino que ya había herramientas para hacerlo, ya había un shortcut para hacerlo y que lo hacía mucho mejor y con más variables de lo que yo creía. Entonces era como... Después me da cuenta que Blender te permite hacer un tazón como este, que fue el tutorial que yo hice. Yo hice un tutorial de un español, no hice la dona, nunca hice el tutorial de la dona, no me gustaba. Entonces, yo en español, hice ese tutorial y ahí me di cuenta de que las cosas se podían hacer de muchas formas. Y ahora sé más cosas todavía, entonces sé que una taza se podría enfrentar de muchísimas otras formas. ¿Sí? Entonces, eso es constancia, pero Blender es un programa que es tan amistoso y la comunidad es tan amistosa que no es un esfuerzo aprenderlo. ¿Sí? Es como, no sé, es como aprender a cocinar, como que vas comiendo lo que cocinas, entonces es muy agradable. Sí, es muy colaborativa. Sí, la verdad es que sí. Y mira, los manuales, Blender para cada versión saca un manual y yo creo que ChatGPT ya se los leyó todo y se los lee todo. Entonces, si tú le preguntas algo, vas a ver al tiro con la respuesta porque ya sabe cómo se soluciona en la nueva versión. Porque eso pasa con Blender, va cambiando. Entonces, yo siempre trato de mantenerme con la última porque lo optimizan tanto que siempre la última está mejor que la anterior. Pero a veces cambian las cosas y hay que adaptarse. Sí. Me gusta que comentes esta parte de adaptabilidad porque justo en pandemia tuvimos que pues hacer eso, ¿no? Nos adaptamos y todo esto. Entonces, pues regresando un poco a este proceso, ¿cómo fue que diste este paso ya a pues construirte como artista 3D y pasar de esta práctica a proyectos? Mira, yo en todo este periodo nunca he considerado que paré de aprender. Lo sigo haciendo porque Blender es muy grande y es un programa muy fino con muchas herramientas que yo creo que es imposible terminar de aprenderlo. Entonces, yo sigo pensando en que soy una persona que está aprendiendo a la que llaman para ciertos proyectos.
Y como lo que sé ya es suficiente para ello, funciona. Pero no, es imposible para aprender en esto, porque siempre hay algo, siempre. Yo creo que de verdad que literalmente todos los días podrías aprender algo nuevo en Blender durante los próximos 50 años sin problema. Porque tiene muchas áreas. Y como lo actualizan, van apareciendo nuevas. No se termina nunca el aprendizaje. Por eso que yo soy una persona que practica, intento, ahora estoy resfriado, no he practicado todos los días porque no me sentía muy bien, pero trato de practicar todos los días y aprender algo nuevo todos los días porque es muy grande el programa y sirve mucho cada cosa que uno aprende. Ahora, ¿cómo pasé a esto de que me llamaran? Mira, yo al principio no publicaba nada. Y por recomendación de amigos me dijeron publica. Y lo primero que hice fue hacerme la cuenta de Blender Artist, que es una comunidad muy buena porque uno publica y comenta, no se pregunta, no puede responder, la gente es la más amable del mundo, la más amable que existe es la comunidad de Blender Artist. Y después me sentía un poco en un grupo muy chico de gente que simplemente fanáticos, usuarios profesionales y aficionados a Blender. Y dije, bueno, voy a salir un poco de esto porque aquí estamos, digamos, es como estar en un pueblo, son todos, y todos son locos de Blender, nomás. Sí. Y decidí hacerme la cuenta en ArtStation y empecé a publicar ahí. Y también por recomendación y insistencia de algunas de las personas que me rodean, decidí abrirme una cuenta en Twitter. Empecé a publicar en Twitter. Y ahí descubrí algo muy bacán. Yo tenía mi cuenta de Twitter abierta desde que salió, pero nunca la usé. Y cuando me volví a meter, me di cuenta de que Twitter tenía un algoritmo maravilloso para mostrarte cosas que te interesan. Entonces, como yo me puse a publicar cosas de Blender, me empezó a mostrar puro arte digital, de cosas que me interesaban. El algoritmo funcionó perfecto. Y empecé a ver cosas de gente, de dibujo. Dije, esto yo podía hacerlo en 3D. Y sabía que lo podía hacer en 3D porque en unas vacaciones, en verano, hice un dibujo en una servilleta que me gustó, me lo llevé de vuelta cuando llegué a Santiago, y lo hice en 3D. Y yo mismo quedé sorprendido de que un personaje hecho en 3D en Blender podía ser tan simple, lograr un buen resultado a partir de un dibujo en una servilleta. Entonces dije, ya, voy a hacer esto mismo, pero con el arte de otras personas. Y empecé a preguntar, oye, ¿puedo cumplir tu personaje? Sí, no hay problema. Con tal de que me pongan los créditos, y así empecé. Empecé a hacerlo con Jake Classens, que es una persona que dibuja, es digital, pero parece grafito, y dibuja maravilloso. Y me gustó eso. Entonces agarraba una cabeza de alguien y la esculpí. La cabeza de alguien y la esculpí. Y pasé por varias personas hasta que me apareció un dibujo de Ian Lasser, ese es su seudónimo. Él se llama Ian Higginbotham, es norteamericano, vive en Los Ángeles. Y me dijo, sí, dale, con tal de que me ponga los créditos, igual que todo el mundo. Y lo hice, y le gustó. Y me gustó trabajar con él, o sea, hacer un personaje de él. Y me dijo, oye, ¿por qué no te abres cuenta en Instagram? Porque allá tengo más seguidores. Si publicáis allá, como que... O sea, publican el dibujo ahí también. Yo creo que no me había hecho la cuenta, así que me la hice. Y claro, inevitablemente, la gente que lo seguía a él me empezó a seguir a mí. ¿Cachai? Entonces se produjo una especie de colaboración entre los dos. Y lo empezó a hacer sistemáticamente. Y como él tiene muchos dibujos hacia atrás, tiene años de dibujos hacia atrás, era cosa de mover un poco, me aparecía uno que quería esculpir y lo esculpía. Después buscaba otro, lo quería esculpir y lo esculpía. Y así lo hacía toda la semana. Y un día me pregunto, oye, ¿tú no conoces gente que le interese esto? O sea, que necesite a alguien que esculpa 3D. Y me dice, sí, conozco mucho. ¿Cachai? Y esa fue, digamos, la conversación que me permitió que me llamaran de lugares ya más profesionales. Porque hasta ahí había recibido una llamada de un estudiante de animación en Estados Unidos que me pidió que le esculpiera unos personajes. Tenía presupuesto estudiante, qué sé yo, me dijo $100 por personaje, lo hice sin ningún problema. A mí era un placer hacer un
un personaje que le sirviera a otro, como en Blender, como que me sentía obligado a hacerlo, era como mi deber. Y, y antes de hablar con Ian también me escribió un director, que era un ex animador de Disney, que tiene un proyecto de una película. Y él, digamos, fue la primera persona que me dijo, oye, necesito un personaje, él me mandó su dibujo, y lo necesito ni siquiera en pose T, porque yo le decía, no me gusta esculpir el personaje en pose T, sino que lo esculpo así, en una posición que sea atractiva. Entonces me dijo, sí, con eso está perfecto. Yo necesito vender la idea, entonces necesito, yo te voy a mandar un dibujo y tú lo esculpes. Y ese, digamos, fue el primero más profesional. Ahora, después que Ian le dio, él estaba en proyectos y me presentó a otras personas, ahí empecé a recibir llamados. Okay. ¿Cuánto cobraste por el que comentas, el primero profesional? Ese me dijo, él se llama Hades, él me dijo, mira, los personajes 3D ya los hizo alguien y no nos gustaron. Entonces no me queda plata. Y me dijo, tengo 2 personajes por hacer. ¿Me los podrías hacer cada uno por $1,000? O sea, yo hacía eso todos los días por gusto, todas las noches. Entonces, si que alguien me ofrecía $1,000 por hacérselo, maravilloso. ¿Sí? Entonces, así fue. Él me dijo, es lo que tengo. Yo le dije, sin problema. Porque imagínate, o sea, si no lo hacía, si no hacía el de él, iba a ser otro, de todas maneras, esa misma semana. Sí. Entonces, para mí, me pasa que el trabajo empieza a consistir en que te paguen por hacer lo que harías de todas maneras si no te estuvieras pagando. Sí. Quizás la gracia que tiene esto, ¿cachai? Porque si te piden, no sé, cortar el pasto de una casa, claro, tú no lo cortarías si no te pagan. En cambio, lo mío, yo voy a esculpir el personaje, no ese mismo, pero voy a esculpir otro igual. Lo voy a hacer en mi casa gratis y lo voy a publicar igual. Entonces, logré llegar a ese punto en que con estos proyectos me pagan por hacer lo que hago gratis, por gusto. Sí. ¡Guau! Una pequeña anécdota. Ok. Ese año, cuando me llamó Alex, qué sé yo, recibí un correo en que me decían que un director de Love, Death and Robots quería trabajar conmigo. No. Y imagínate, yo nunca, a lo más había llevado a un estudiante y a esta película, y recibí ese correo, no podía dormir, porque era tan impresionante lo que me estaba pasando, que al mismo tiempo pensaba que era mentira. Yo pensaba que un amigo mío se había hecho un correo con, qué sé yo, creo que era de blur.com, y se había hecho pasar por alguien porque no lo podía creer. Yo lo que había publicado no era suficiente para estar en Love, Death and Robots. No. Y pasaron meses, me dijeron, no, esto te vamos a volver a llamar en agosto, que sea septiembre, y no me llamaban, así que escribí, y me dijeron, no, sabes que parece que esto no va, o no va contigo. Nunca me quisieron aclarar, porque todo esto era en secreto, entonces nunca supe, en ese momento, si no querían ir conmigo, o que el proyecto no iba. Así que así me quedé por años, y después te cuento lo que pasó, porque ahora salió la nueva temporada Love, Death and Robots. Después, un conjunto de trabajo suficiente, creo yo, como para haber recibido un encargo de ese tipo, o quizás sí, no lo sé, pero la cosa es que nunca más supe. Y el problema de esto es que, como todos estos proyectos están bajo NDA, no me querían dar información. Yo le dije, por último, dime, ya, ok, esto no se va a hacer. Entonces yo le escribí a la productora, le decía, dime, ¿quién es el director? ¿Quién se interesó? Quiero saber quién es. Me decía, no te puedo decir, todo secreto. Nunca más supe. Y la última temporada de Love, Death and Robots creo que se estrenó este año, creo, o a finales del año pasado, no me acuerdo. Dije, ya, voy a tratar de descubrir quién era la persona. Y me puse a ver todos los capítulos, y cuando terminaba, buscaba el nombre de la productora que me había llamado. Se llamaba Estela. Y la buscaba, hasta que en uno de ellos apareció. Y me puse a buscar quién lo hizo.
y lo había hecho Blur. ¿Y quién es el director? Patrick Osborne. Y resulta que yo no sabía, pero por otro proyecto me habían llamado y en una de las reuniones, cuando empezó todo este trabajo, estaba Patrick Osborne sentado ahí. Yo no sabía quién era. Me dijeron, el director se llama Patrick. Yo me terminé entendiendo con el director de arte que se llama Simon. Y en la primera reunión estaba Patrick Osborne sentado ahí. Y yo de ignorante no sabía quién era. Y resulta que después, muchos meses después, me entero que era él. Era él. Los personajes los terminó haciendo otra persona, que tiene un muy buen trabajo. Y el capítulo de los robots es ese del gato. El gato que se revela, que tiene dos dueños que son un desastre, que son esta pareja que es muy, muy, muy grotesca, muy asquerosa. Y por eso tal vez me imagino que él pensó en mí para hacer su personaje. Nunca lo voy a hacer, quizás algún día le pregunte, si es que lo vuelvo a ver. Pero sin darme cuenta, yo trabajé con él después en otra cosa, sin saber que era él, y sin saber que era él el que se había interesado en mi trabajo, que después nunca pasó, que fue lo del Love. Esas fueron las vueltas de la vida. Y cómo, bueno, y cómo después o sea, ¿cuál sería como la anécdota de todo esto cuando pues te das cuenta de que él estuvo presente, pero que no lo conocías? O sea, ¿cuál sería como la anécdota que te deja como esa sensación de ese proyecto? Bueno, de quedar o no. No, o sea, sentí mucha frustración, porque sentí que iba a entrar en las grandes ligas de un día para otro. Me sentía... O sea, de hecho, para mí, Love, Death and Robots era en ese momento, y tal vez podría seguirlo siendo, es para mí el techo en lo que yo hago. Es como, son cortometrajes, en la mayoría de los casos muy bien hechos, con temáticas interesantes. Y yo decía, ¿qué más quiero después de eso? O sea, si logro trabajar en Love, Death and Robots, como que después de eso no hay nada más, ¿cachai? Como se acaba. Entonces me sentí muy frustrado. Imagínate, tener la idea de que en unos meses más te van a llamar, van a concretar y van a empezar a trabajar en eso, a que no te llamen nomás, es terrible. Me sentí muy mal. Pero después lo asumí y dije, bueno, no era el momento y pasaron otras cosas después, así que no problema. Bueno, ¿cuál fue el siguiente proyecto que iniciaste? ¿Recuerdas? No recuerdo. Pero esto empezó muy de a poco. De a poco me empezaron a llamar para cosas cada vez más interesantes. Mi vida fue un poco así. Y lo que trato de hacer también, mi política, es tratar de decirle que sí a todo el mundo, hermano. Proyectos chicos, incluso a veces gratis, hacerlo igual. Si me interesa el tema, lo que quieren, lo que buscan, y si lo que les puedo ofrecer es suficiente para ellos, trato de participar en casi todo. Porque en cada una de esas cosas aprendo. Por chico que sea el proyecto, siempre aprendo algo. Por muy, muy chico que sea, siempre. Cuéntame, o sea, o sea, ¿cómo fue que pues creció toda esta pasión por el modelado 3D? Porque fue paulatino, pero creo que te atrapó desde el momento uno cuando empezaste a ver como que había cambiado, que tenía todas estas herramientas, ya tenía una experiencia de usuario pues mejor habilitada. O sea, ¿cómo fue creciendo esta pasión pues estar al full, ¿no? Ya en el modelado 3D y pues no sé, muchos, por ejemplo, yo pues tengo que estar dobleteando, ¿no? Hago lo que quiero, pero aparte tengo otra cosa que paga, o por lo menos ahorita lo que me gusta, no paga las cuentas, ¿no? Entonces, No, esto es lógico. ahí cómo estuviste haciendo todo este balance y para No, pero poderte sí. posicionar y que esta pasión ya fuera No, totalmente... lo que pasa es que yo sigo haciendo, pasa lo mismo. Ok. O sea, yo no puedo en este minuto, porque los proyectos de este tipo van y vienen. Ujú. Pueden durar 2 meses, pueden durar 3 semanas, van y vienen, van y vienen. Y, digamos, yo hago otras cosas también. Sigo haciendo mucho graphics, sigo haciendo ese tipo de cosas, que obviamente no me apasiona tanto como Blender, pero tengo que seguir haciendo. Ok, ¿y eso O es de sea, publicidad? mira, antes era más publicidad, hoy en día son más bien videos que tratan de explicar cosas, ya sea para industria o para ONG, o a veces
videos más infantiles, Claro. y eso lo hago a través de Fluent Films. Pero me sigue pasando lo mismo. O sea, espero algún día solo estar haciendo 3D y no tener que abrir After Effects nunca más, pero aunque yo lo ocupo en todo caso. O sea, la combinación que hago de Blender es siempre pasando por After Effects, porque el aplicar texturas y postproducción prefiero hacerlo en After que en Blender. A pesar de que en Blender se puede, pero estoy tan acostumbrado al After que para mí es más fácil importar una secuencia y hacer cosas de color y post en After que en Blender. Sí, claro, pues ya tienes bien dominado también ese flujo de trabajo, ¿no? Sí, pero me gustaría algún día no tener que pasar por ahí, porque Claro. si lo piensas, Blender es 100% gratis. En cambio, para tener Adobe tengo que pagar todos los meses. Sí. Entonces, si logro aprender a hacer eso mismo en Blender, o sea, es muy práctico. Sí. Porque tampoco es que en After me vuelva loco haciendo cosas, sino que es poner una textura, ni siquiera máscara, algo de color, algo de grano, o sea, cosas que Blender las puede hacer. Pero estoy tan acostumbrado que para mí es más fácil importar una secuencia y hacer esas cosas en After. Claro. Que además que lo pago porque tengo que hacer otras cosas. Bueno, dentro de todos los proyectos que has tenido, ¿has pensado en uno específico que digas, esto me parece súper complicado, muy complejo, casi imposible, pero lo saqué, ¿no? O de plano, pues fue como de, no, Lo que pasa es que he tenido la suerte de cuando me han llamado para cosas con personajes 3D, quieren que haga lo que hago. No me dicen, mira, necesitamos empujarte más allá y que nos entregue el personaje listo para animar. Eso es lo que siempre digo que no. Porque esculpir a partir de un dibujo propio o ajeno es muy entretenido siempre y cuando el dibujo sea atractivo. Que yo me lo imagine, ¿entendés? Porque esculpir en posición T es muy aburrido. Lo hago, lo he hecho, pero es aburrido. Claro. Y si a eso le agregas la retopología que viene después para que una persona lo pueda animar, o sea, peor todavía. Creo que hay gente que sabe hacerlo mejor que yo y que técnicamente es mucho más sofisticada que yo para hacer esas cosas. Entonces, no la hago y digo que no la sé hacer o que no quiero hacerla. Y no hay problema nunca porque me llaman por lo que publico. Eso es lo que quieren que haga. Eso es lo mejor de todo, es que me dicen, mira, el estilo que queremos, o sea, obviamente me voy a estar en referencia, pero es lo que tú haces. Así queremos que sea. Y yo creo que eso es lo mejor, que la gente que está a cargo del proyecto sabe elegir bien a su gente. Entonces pone a un diseñador de personajes que le gusta su trabajo, que no se esté adaptando tanto, sino que haga lo que sabe hacer. La persona de color, la persona de concept, todos esos que hagan lo que saben hacer. Y he tenido la suerte que me llaman con ese mismo criterio. Entonces no me ha pasado que diga, chuta, ¿cómo voy a hacer eso? Que a lo más se nota que es un trabajo largo. Estoy pensando en personajes en que se notaba que iba a tener que hacer harto en una escena, pero es solo tiempo de render o que va a tomar tiempo esculpirlo, pero no que no sepa después cómo hacer. Okay. Bueno, hablas o comentas mucho de tu estilo, pues enfoquémonos un poco en esa historia, o sea, ¿cómo fue que creaste tu estilo y cómo pues ya está tan definido que pues justo por eso pues, te buscan? Eso es más difícil de explicar porque la verdad es que eso es lo que me sale cuando trato de hacerlo. No me sale distinto. Porque como casi todo lo que publico está esculpido por placer y por gusto, cuando alguien de los que sigo publica un dibujo y me lo imagino en 3D, no me lo imagino de 100% terminado, pero tengo una imagen en la cabeza y lo empiezo a hacer y trato de apuntar hacia allá. Y eso muchas veces incluye todas las cosas que hago y que termino haciendo. Entonces, y también pasa que, como no hay ni un cliente detrás, no hay nadie mirando, que está esperando que yo tenga que pensar, mira, lo voy a hacer así, porque yo creo que a él le va a gustar.
puedo experimentar. Claro. Entonces me llevo una escena, un render a After, y empiezo a hacer cosas con el color, y empiezan a pasar cosas, y digo, voy a modificar entonces esto en Blender, y empiezo a experimentar nomás, experimentar. A veces cambio la luz al lado opuesto, y pasan cosas que me gustan, y lo voy dejando así. Entonces, al final, ese estilo que dices tú es el resultado de que trato de hacer un resultado, o sea, llegar a un resultado que me guste, ¿no? Entonces, me gusta eso que va quedando, termina siendo ese estilo. Claro, pero como dices, es como pues, tienes la libertad, ¿no? Y puedes experimentar y Sí, y de alguna manera igual no sientes como la presión del cliente, ¿no? nada. Y, y también lo otro que hago es que, no sé si te fijas, pero cuando yo publico algo, casi siempre pongo el dibujo original, la misma publicación o más tarde, y yo trato de respetarlo bastante. Entonces, cuando un dibujo tiene ciertos colores, cierta atmósfera, trato de ver cómo resolver esa misma atmósfera, pero en versión 3D. ¿Te fijas? Entonces no es que tampoco me vuelvo loco experimentando, sino que es experimentando pero apuntando hacia allá. Por ejemplo, los dibujos de Jens Claessens, siempre sus dibujos son con fondo blanco, ¿no? Porque son una línea sobre blanco. Entonces cuando hago la versión 3D, no los pongo sobre un fondo, no invento un fondo, lo dejo sobre el fondo más blanco posible, para que sigan manteniendo la atmósfera que tienen sus dibujos. Claro. Bueno, y hablando de proyectos, cuéntame cómo es que tuviste esta colaboración con 31 minutos. Ah, son más viejos porque es más antiguo. Lo que pasa es que en Fluor hacemos también postproducción, algunos efectos, y 31 minutos en algún momento fue rostro de dos marcas en Chile. Una eran, creo que unos yogures, y otra era una línea telefónica, o sea, de telefonía celular. Entonces empezaron a hacer spots comerciales y nos llamaban para hacer ciertos efectos. En algún minuto los personajes tenían que estar en el agua, o había que borrar cosas, borrar cables, borrar las varillas, los grababan sobre croma y había que ponerlos sobre otro fondo. Y empezamos a hacer eso. Y ahí tuve la suerte de conocer personalmente a la gente de Alta Black. Son, que seguramente los conoce, que son Álvaro Díaz, Pedro Peirano, Pancho Chulz. Mucha gente que yo no los conocía personalmente, pero sabía su trabajo, porque ellos hacían televisión antes de hace 30 minutos, hacían otro tipo de televisión, que era muy buena también. Y yo ya los venía siguiendo antes y los admiraba mucho, y por esas cosas de la vida terminé trabajando con ellos en ese tipo de cosas, en comerciales. Y después ellos hicieron la cuarta temporada de 30 minutos y también nos pidieron hartas cosas para esa cuarta temporada, como la introducción, la gráfica. Ahí nada de 3D, eso era pura postproducción, ¿no? y motion graphics. Y así fue como llegué a 31 minutos. Y luego, ¿cómo fue que, bueno, después de todo esto, empezaste ¿cómo es que llega también a tu idea a esculpirlos? No, eso me lo encargaron. Eso me lo encargaron. Lo que pasa es que Fue por este primer contacto, ¿no? O sea, lo que pasa es que después de ese contacto siempre seguimos trabajando juntos. O sea, cada vez que ellos graban algo y necesitaban algo que hiciéramos nosotros, se lo hacíamos nosotros. Y después ellos tuvieron una exposición, como el Museo de 30 Minutos, y una de las personas de marketing les dio la idea de que los personajes estuvieran como si fueran esculturas museales, así muy clásicas. Entonces, me encargaron eso, me dijeron ya convertir a estos personajes en esculturas clásicas. Entonces lo que hice fue esculpir las cabezas, combinarlas con esculturas que existen, que son de algunos museos. Lo que hacen es que escanean estas figuras y las publican así como su geometría, para que la gente las vea, las descargue, y uno puede usarlas. Entonces, ahora, las originales se pierden completamente porque tengo que distorsionarlas para que funcionen con el personaje. Entonces, al final, es poco volver a hacerla. Y después, eso se usó para unas gráficas, pero después tengo entendido que las imprimieron, las vendían como recuerdo de la posición. Sí. Y
Y como lo que querían, en ese caso yo les entregué estas láminas para impresión y después les pasé la geometría para que ellos lo imprimieran en 3D. Después simplemente las agarré, las puse juntas y tiré un render con la cámara girando alrededor para sacarle un poco partido a lo que había hecho. Sí. Y lo publiqué así. Y eso es lo que parece que viste tú y te diste cuenta que lo había hecho yo. Sí, seguí las migajas. Sí, pues justo, pues acá en México llegaron bueno, llegó la Expo y con ello también llegó, pues esta propuesta de tener estas figuras, ¿no? Y justo, pues, parte de resolver, pues, fue el proceso, pues, un poco más ya industrial, pues, del empaque, ¿no? Para poder que, pues, ciertas mejoras, ¿no? Del blister, del pegamento, ¿no? De que, pues, se quedaran, pues, bien posicionadas y aparte, pues, un poco trabajar pues, acá fueron en impresión en resina. Claro. Ajá, y pues eso, resolvieron varias cosas, también la resina se buscó que fuera clara para que pues con el acabado de la laca que quedara como bien tipo mármol, ajá, quedara pues lo más pulcro posible y que también saliera en tiempo y forma, ¿no? Por el tiempo. Sí. Era así como casi se tenía la cotización, pasaba un buen de tiempo y casi ya cuando iba a abrir el museo ya fue que se confirmó la cotización para hacer la producción. Entonces fue como una locura poder hacer la producción, pero muy divertido estar involucrada en el proceso. Entonces, ¿Y qué tamaño tienen? pues mira, ahorita no tengo, pero pues básicamente es pues sí, o sea, un poquito menos de 10 centímetros o llegando como casi a 10 centímetros, sí, son finalmente. No. Ajá, sí. O sea, justo las puedes agarrar así, ¿no? Ya. Sí. Y pues o sea, de la mejoría que se le hizo es que, bueno, al empaque, ¿no? Que sí fuera como tipo, o sea, que lo puedas ver pues casi de por todos lados. Entonces el blister pues sí tiene pues 3 caras, ¿no? El primero sí podías como llegarlo a ver un poquito de atrás, porque o sea, se pegaban o se colocaban un poco más al frente del blister, quedaban así, pero justo como iban chocando, pues el blister se iba lastimando, ¿no? Por ciertos puntos, entonces pues los colocamos un poco más en medio. Y también ya se modificó el empaque porque no solo se tenía como el blister pegado sobre digamos, la impresión donde traía toda la información, sino que ya era como sandwichito y ya esta hoja traía el pegamento, entonces metíamos el blister y ya cerraba y quedaba totalmente sellado al lateral sin más complicaciones, porque se hacía como con el molde del blister y luego se enmascarillaba, se ponía el pegamento y ya luego se quitaba el molde, o sea, era un lío para poderle poner el pegamento, entonces también era un proceso más tardado, ¿no? Y era el tiempo que estaba corre y corre, entonces se tuvo que solucionar esa parte y pues fue muy muy agradable estar como involucrada en eso, y más porque como se fue para Monterrey todavía, entonces pues salió otra tanda, entonces pues fue Sí. muy bonito como volver a hacer más piezas para Monterrey. ¿Cuántas hicieron en total? Uy, pues fueron alrededor, bueno, primero fueron como 1,300 para la ciudad, o un poquito más. Wow. Y para Monterrey fueron alrededor de unas, igual, o sea, llegaron como a unas 800, 900, me parece. No. Fue un poco menos, pero O sea, hay pues 2000 sí. figuras dando vueltas. Ajá. Y pues interesante, o por lo menos a mí me gustó mucho cómo pasó de ser o sea, todo lo que se ha desencadenado desde 31 minutos, ¿no? Porque pues no solo es esta parte gráfica, sino la propuesta, ¿no? O sea, de los temas, cómo se toman, toda esta identidad gráfica que tiene y ya después hacer como también esta exposición y tener pues ya también la versión en 3D, ¿no? Y de estas esculturas, por eso me parecía muy interesante. Oye, a propósito
de gráfica de 31 minutos. No sé si tú te contactaste con la persona que ha hecho los libros de 31 minutos. No. Bueno, es una persona que era fanático de 30 minutos y que hizo todas, después se terminaron conociendo, y él es obsesivo con 30 minutos, y le terminaron encargando a él todos los libros. Porque ellos descubrieron que él tenía una página, que era como una especie de Wikipedia de 31 minutos, que ellos nunca le encargaron, y esta persona reunía toda la información que iba a salir en 30 minutos, y ellos lo descubrieron después. Te voy a enviar esa información, porque... ¿Es se llama El libro gordo de 31 minutos? Sí, ¿y qué te sale el autor? Andrés Sangüesa. Andrés Sangüesa es la persona que yo creo que en el mundo sabe más de 31 minutos, porque sabe más que los propios autores. De hecho, él trabaja con ellos también, y él es la persona que les puede decir en qué capítulo pasó tal cosa, y ellos pueden ir a buscar esa información. Y además le cagaron los libros, también ha trabajado en las películas haciendo gráfica, él es diseñador gráfico, y es una persona que sabe todo de 30 minutos. O sea, si hay alguien a quien entrevistar después de Álvaro Díaz y Pedro Meirano, es Andrés Sangüesa. Wow. Ay, pues justo, bueno, te comento, acá en México acaban de tener una plática en CU, y ¿Ya? pues hubo pocos lugares, ¿no? Por el recinto, y todos los que se quedaron afuera, pues estaban así, haciendo, pues casi, pues rodeando todo el edificio porque querían entrar, y solo se la pasaron afuera gritando que querían entrar y que liberaran a Bodoqueveros. Fue muy, muy divertido. Pero sí, o sea, todavía por acá hay este movimiento de pues que surge, ¿no? De la expo. Sí. Y a mí, Álvaro me contó que las veces que va a México, el nivel de recibimiento y fanatismo que existe hace 31 minutos y de la gente y su pasión por 31 minutos es mucho mayor que en Chile. Será que los mexicanos son más expresivos, pero me dice que es una locura, que cuando llega allá es como si fuera un rockstar, que en Chile no pasa. O sea, en Chile él puede andar por la calle y claro, lo reconocen, a lo más alguien le pide un autógrafo, pero no pasa más que eso. Pero en México me dice que a veces no puede circular porque la gente es muy intensa. Bueno, muy apasionada. Pues sí, o sea, como que sí tenemos como por eso igual y las primeras pláticas fueron como, pero sí, justo tenemos más, o creo que solemos tener más, pues como que no tenemos esta barrera con la persona, y es como a veces solemos ser intrusivos, yo creo, pero siempre es como por el amor, ¿no? El amor a lo que hacen. Sí. Sí. Pero pues sí, y justo, no sé si, o sea, es mi hipótesis, es que pues crecimos, o sea, creo que la mayoría, o sea, crecimos con 31 minutos, lo veíamos en el 11, ¿no? Por mucho tiempo estuvieron ahí, y creo que la mayoría es como de, pues, llegábamos de la escuela, así chicos, y claro, lo que tenía, o que pues también nuestros papás nos dejaban así ver, y era como de, pues vean, ¿no? Y nos ponían el 11, y en el 11 pues los pasaban. Y justo por eso creo que tenemos como esta afinidad y tanta conexión, porque pues nos conecta totalmente como, pues nuestro yo chiquito que llegaba de la escuela, y descansaba y se ponía 31 minutos. Sí. Pero mira, yo justo anoche me puse a escuchar mientras trabajaba una masterclass de Guillermo del Toro, que estaba en Guadalajara, parece. Uh-huh. Y era un estadio lleno. Yo creo que eran miles de personas. Y el nivel de fanatismo de las personas era como con los Beatles. Una cosa así. La gente le hacía preguntas y se emocionaba tanto que lloraba al momento de hacer la pregunta. Había una niña que lo quería abrazar. Y le hicieron subir para que lo abrazara. Impresionante. Además que el tipo es muy interesante de escuchar, pero como la gente lo va a escuchar. Y llenó el estadio. Yo creo que había gente que no pudo entrar. Sí, seguro. O sea, eso es lo que yo me imagino con 31 minutos estando allá en México. ¿Sí? Te voy a compartir. ¿Tienes TikTok? No.
Bueno, a ver si te permite verlos. Te voy a compartir, te digo, estos TikTok que salieron pues justo de los chicos que se quedaron afuera del recito pues de esta plática, para que veas. No, y es que aparte llevaban, pues ellos hicieron sus títeres, entonces los ves así todos, o sea, más arriba, ¿no? Que sacaron los títeres y gritando, o sea, fue muy, muy lindo ver esa escena. Lo voy a compartir. Bueno, entonces sigues colaborando con Ok. ellos, es un contacto como que, pues lindo, ¿no? Al final del día, pues tener como esta trayectoria y seguir trabajando y colaborando pues con un cliente ya de tiempo, creo que pues también te da certeza, ¿no? De lo que estás ofreciendo, ¿no? También para que te consideren para hacer este modelado. Sí, además que, ahora, de 31 minutos no es que requieran de mí exactamente lo que hago con Instagram, que son personajes, son cosas, son soluciones más técnicas, a veces son efectos especiales, cosas así. Pero tienen la gracia de que son un grupo de personas en que llaman a alguien porque confían en su trabajo y lo dejan trabajar tranquilo. Así funciona Replac, dejando a la gente hacer lo que sabe hacer. Entonces, es un placer trabajar con ellos. Son gente muy buena onda, muy buenas personas. Entonces, como que uno no los ve como clientes, son como que fueran amigos, porque es un gusto trabajar con ellos. Claro. Entonces creo que sí como creativo, pues se valora que te dejen esta libertad de creación, ¿no? Para, Mm. pues, para tener este flujo de trabajo. No sé, por lo menos a mí sí me pasa que cuando me siento observada, como presionada o cuestionada de todo lo que estoy haciendo del proceso creativo, sí llega un momento en como que me empiezo a trabar, ya no puedo como continuar, ya hasta como que esta incomodidad empieza a influir bastante como en la entrega, ¿no? Mm. Entonces, mm, justo, no sé si por ahí tengas una experiencia con un cliente que sí te marcó como bueno, te sentías observado o como Mm. criticado con respecto a tu proceso. Mira, no exactamente eso, pero lo que sí he notado que hay maneras de trabajar que tienen, sobre todo los gringos, en que hay distintas formas. Hay algunas en que son súper cerrados. O sea, primero te contacta alguien, después hay unas reuniones en que no te dicen mucho del proyecto, te dicen se trata de esto, otro, queremos que hagas esto, queremos que las cosas las subas a tal plataforma y nos avisen. Ya tú subes la cosa y después aparecen como unos comentarios y los hace. Y después sube, y después otro comentario, y después de 3 tandas se acaba. Y nunca más supiste, como así. Y por el otro lado, el otro espectro, es que te contactan y empezás a trabajar y te dan total libertad y termina siendo un proceso colaborativo en el que están abiertos a nuevas ideas, en que se produce el trato entre dos amigos, ¿no? Ujú. No entre un cliente y tú. Por ejemplo, en uno de los casos estaba con el director de arte o el director de producción y estaba ¿cómo se llama? El, no sé, cada 3 reuniones estaba el director también y hablábamos los tres. En cambio, cuando son más cerrados, te dicen, el director comenta tal cosa, el director comenta, ¿sí? Entonces, ahí se produce un proceso que es mucho más tieso, como que tú te pasas a dar un servicio como quien está reemplazando un vidrio que se rompió, ¿sí? En cambio, hay otros que se lo toman de otra forma, en que es un trabajo mucho más personal, en que conversar con la gente, hablas con ellos y no hay ningún problema. En cambio, en el otro es como si no quisieran que se supiera lo que tú sepas más, ¿sí? Como una especie de secretismo. En cambio, hay otros que después aparecen los dos directores y te dicen, oye, no fue bien con la reunión, parece que la vamos a vender a tal parte, hay otros interesados por acá, quieren poner tanta plata, incluso te pueden hablar hasta de eso, como que tal Ujú. persona se quiere poner con la mitad, en cambio en otro es como que fuera un secreto, como que fuera, no sé, una misión espacial en que nadie puede saber nada. Wow. Entonces, más que sentirme observado ni nada, es como un proceso eh, que yo creo que debe estar pensado para que sea así, en que todo queda por escrito, te lo mandan, tú lo envías, ¿cachai? Como si fuera
como que hubiera un seguimiento, así como si fuera un trámite en una municipalidad. En cambio, hay otros en que es como que estoy tratando con un amigo, ¿no? Wow. Entonces, yo te diría que esa es la gran diferencia. Como, pero yo creo que debe pasar en todos los trabajos, ¿eh? Como el grupo humano hace toda la diferencia. Claro. O que hay una imposición técnica en que dicen, esta cosa se trabaja así, y no le suelten más información de la necesaria, y que no le escriba al director, y no tenga ni el correo del director. A mí no me pasan el correo del director. Hay otros que yo tengo el correo personal del director. Entonces son Sí, gente que trabaja de otra forma, que les puedes hablar por Instagram y te claro, contestan. sí. Pero eso también al final del día, pues creo que pues se va traduciendo en entender bien, ¿no? La proyección de lo que se está buscando. Y pues creo que el resultado pues también es un poco pues mejor, Lógico. ¿no? Sí, porque se hace con gusto y se hace con feedback. ¿Sí? Entonces muy distinto, muy Claro, distinto. Sí, pero bueno, son estilos y uno se está dando cuenta de que hay estilos que gustan y acomodan y otros que no tanto. claro. Y bueno, ya un poco para cerrar, este con respecto a tu proyección, o sea, ¿qué te gustaría estar haciendo en no sé, o sea, metas cercanas, ¿no? O sea, hacia dónde quieres seguir construyendo tu, pues, tu carrera como artista 3D? Mira, eh, todo lo que ha pasado ha sido medio sin que yo lo planeé mucho, va pasando solo. Y creo que las cosas que han ido pasando, de donde me han llamado y quienes me han llamado, no podría ser mejor. O sea, me siento perfecto en ese sentido. Entonces, mi plan es seguir haciendo lo que más me ha resultado, que es practicar por gusto, publicar por gusto, y esas cosas son las que me han ido abriendo puertas a distintas cosas. ¿Te fijas? O sea, no sé, como la otra vez, o sea, hace poco alguien me preguntó si estaba metido o había hecho cosas para videojuegos. Nunca lo he hecho y me interesa. Me gustaría hacerlo también. Uh-huh. Entonces yo lo que me veo es como ahora abierto a lo que venga nomás, y no dejar de practicar y publicar y que eso vaya abriendo las puertas que abierto estaban, porque no ha sido otra cosa. Claro. Bueno, y hacer la pregunta correcta también. O sea, yo creo que si ahí yo no le hubiera dicho, oye, ¿conoces a alguien que le interese este trabajo? Porque si yo no le hubiera hecho esta pregunta, él no, jamás me hubiera puesto en contacto, porque él no creía que él no sabía que yo estaba interesado en hacer esto. Entonces me dijo, sí, conozco un montón de gente. Y eso es lo que me abrió mucho puertas. Súper. Entonces, a partir de pues los contactos que has tenido, pues es como que de cierta manera pues ha influido, ¿no? Totalmente para pues seguir teniendo clientes, seguir creciendo. Claro. Y mira, y a veces no son ni siquiera clientes, a veces son colegas que quieren colaborar con algo. Hace poco alguien me contactó por un proyecto de Kickstarter que no tenía ni siquiera plata. Y el trabajo de ellos es tan bueno. Son dos rusos que trabajan juntos, que viven en Finlandia. Era un proyecto que lo quieren sacar a Kickstarter. Y me pidieron solamente el esculpido de cabeza. Y la idea era tan buena, y ellos son tan ridículamente talentosos, que como me da lo mismo que no tengan plata, o sea, lo hago igual. Y aparte que, si en las noches igual voy a llegar a esculpir a la casa y estar haciendo cosas antes. Si puedo esculpir para alguien y le sirve, y son más encima de ellos dos, que no te comento porque todo es medio secreto, o sea, cuando salga el Kickstarter hay que publicar lo máximo posible para que resulte. Así que ahí vas a saber, pero esas cosas ni siquiera me encanta hacerlas y ni siquiera son clientes en rigor, son colegas, ¿no? Quieren hacer algo. Ahora, no significa que cada persona que me escriba, que me pida algo, yo lo voy a hacer, porque no me pasa también que hay cosas que no me interesan mucho. ¿Sí? Claro. No sé, me ha pasado, había un español aficionado a la lucha,
al- y le gustó las culturas que yo tenía de ciertos luchadores, y el tipo me cayó tan bien que se las mandé y él las imprime en 3D y me manda cuando las imprime, las pone en su casa y me manda la foto de las impresiones. Ajá. Entonces, eso, como no tengo muchos planes salvo seguir haciendo lo que hago de la mejor forma posible y sobre todo seguir aprendiendo. Y eso pasa por decirle que sí a muchas personas. Bueno, ya para cerrar, ¿qué mensaje le dirías a tu yo de 15 años que pues ahora está haciendo todo esto? Cuando yo tenía 15 años, como si yo tuviera 15 o hace 15 años atrás. Cuando tú tenías 15. Que aprende inglés. Claro, ya todos anotando. Mm, sí, sobre todo que aprende inglés, porque mi inglés que tengo ahora es muy básico Ujú. y solo raya lo suficiente para poder trabajar. O sea, las cosas que trabajo no tengo mayor problema, pero es incómodo porque cuando tengo que hablar tengo que concentrarme muchísimo en lo que quiero decir en inglés y seguramente digo el 25% de lo que en realidad quiero expresar. Claro. Entonces es insuficiente. Creo que eso es lo que me diría, sí, es lo único que tal vez cambiaría, que es haber llegado a esta altura de mi vida manejando mejor el inglés. Pero pues con la Eh, práctica y el contacto que sigues teniendo, pues seguramente se va a seguir desarrollando, ¿no? sí, sí, pero tengo que hacerme el tiempo de aprenderlo de forma más seria. Es decir, con otra persona adelante, probé con Duolingo, pero no funciona. Claro. O sea, no funciona para avanzar. Que no sé, Sí, como que no te exige, no te exige, entonces casi un juego, pero no te exige, entonces no te obliga a hablar. No fue por ahí. Así que eso diría, porque el resto de las cosas han pasado. Ya, finalmente, con mi nivel de inglés, que es bien básico, logro trabajar, te podría decir, sin problema. Pero es poco fluido y también pasa que en las reuniones, sobre todo cuando la gente tiene buena onda, empiezan a hablar entre ellos en un inglés muy rápido, muy fluido, y te pierdes de todos los chistes. Te empiezan a reír y no logro seguirlo, no logro seguir el humor. Y eso es súper frustrante. Cuando estás en un grupo humano y la gente se está riendo y tú no te puedes reír, ahí notas que la diferencia de idioma es una barrera muy grande. sí, Porque tú puedes comer con otra persona sin hablar el mismo idioma, pero no te puedes reír si es que no manejas el idioma. Entonces es complicado. claro. Cuéntame, ¿cómo son las reuniones? O sea, ¿son igual en línea? O... Sí, sí. Mira, lo más práctico, lo que mejor funciona es cuando es con Miro, que es esa plataforma donde uno va dejando las cosas y la gente te comenta sobre eso inmediatamente ahí, etiquetando, qué sé yo, poniendo observaciones. Hay gente que dibuja encima, se te manda tu render, pero con correcciones encima que aclaran todo, con explicaciones. Y a veces incluso compartiendo pantalla. Es decir, yo abro el proyecto, abro Blender y vamos viendo inmediatamente el modelo. Entonces se pueden ir haciendo modificaciones ahí en tiempo real. Eso, obviamente, con gente con la que se tiene mucha confianza, porque si no es muy desagradable que alguien estar con el proyecto abierto y que te vayan diciendo qué hacer, sino que eso se hace cuando estás con una persona con la que tienes confianza y que confías en su criterio. Ujú. Y ahí está una de las gracias que tiene Blender, es que en el viewport, sin sacar un render, sino que en la interfaz, puedes activar el modo render con denoise, o sea, se ve prácticamente como el render final, pero en tiempo real, en la Ujú. pantalla, mientras la comparte. O sea, que era algo impensado en otro momento. Ahora se puede hacer en tiempo real. Entonces tú puedes tener la pantalla dividida, que acá se esté viendo el render final, acá tu escultura la modificas y inmediatamente se actualiza al lado, en tiempo real, sin ruido, sin nada. Así que, en ese sentido,
tiene además esas gracias que permiten el proceso de corrección, por ejemplo, hacerlo mucho más fluido, mucho más agradable. Es una Claro. maravilla. Y bueno, ¿por qué elegiste Blender y no otro? Por ejemplo, Maya, ¿no trabajas en Maya? ¿Por qué no estás en Maya? No, o sea, la primera razón, una es que funciona, es una maravilla cómo funciona Blender. Está toda la información disponible. Es gratis. Se abre en menos de 10 segundos la primera vez y después se abre prácticamente en 2 segundos. Nadie te va a cobrar un peso. Además de los otros programas que te cobran, te hacen instalar software para saber si les estás pagando, si tienes la licencia. Eso lo encuentro muy invasivo. Incluso, no sé si existía todavía, antes se instalaban unas claves, que eran unos aparatos USB que había que tenerlos puestos mientras tenía el programa abierto. O sea, imagínatelo, eso es como de Black Mirror, que alguien por venderte un software te obliga a enchufar un artefacto. No estoy dispuesto a eso. Claro. O sea, ya me molesta que Adobe, que lo estoy pagando, esté verificando todo el tiempo si es que tengo la licencia. Si tengo que tener acceso a internet, tengo que tener cloud abierto. Si cloud no está verificando que no estáis conectado, empieza, oye, ¿por qué no estás conectado? O sea, eso de partida. Y es un programa que lo van mejorando. Cada versión es mejor que la anterior. Cada versión rendería más rápido que la anterior. O sea, ocurre lo contrario que con cualquier otro software. En general los software te van pidiendo que actualices tu máquina porque te estás quedando atrasado, ¿verdad? Porque el software es tan nuevo, es tan poderoso que te exige más. Blender es al revés, te exige cada vez menos porque lo van optimizando cada vez más y tu computador prácticamente podría ser cada vez más viejo en el tiempo, porque estoy exagerando, pero funciona así. O sea, cada versión en algún porcentaje mejora los tiempos de render. Mejora. Ahora, en la última, por ejemplo, en la 4.5, ya no funciona con OpenGL, sino que funciona con Vulkan. Lo puedes activar. Y funciona mucho más rápido. Puedes esculpir más polígonos. Y es el mismo software, sigue siendo gratis. Y en cada versión funciona mejor. No como After Effects, que en cada versión funciona peor. Blender funciona cada vez mejor. Entonces, o sea, no quiero ni probar Maya, no me interesa probar Maya, no me interesa probar 3D Studio Max, no me interesa nada de eso, como que ¿para qué? O sea, ZBrush, sí, puedo esculpir más polígonos, pero no los puedo ir rendereando en tiempo real al lado, no puedo no puedo texturizar con la velocidad con la que lo hago en Blender, no tengo acceso a los nodos de materiales que tengo en Blender. O sea, no hay nadie que me esté ofreciendo ahora algo que se le acerque a Blender. Y si alguien lo hace, por ejemplo, Substance, que es para pintar textura, es tan sofisticado que a mí no me sirve y hay adones que lo imitan hasta cierto punto en Blender. Entonces, ¿para qué? No lo necesito. Por eso digo, el mejor consejo para alguien que se quiera meter en el mundo del 3D es que aprenda a Blender lo máximo posible. Y la prueba es que, claro, lo más probable es que si quiere trabajar en animación, por ejemplo, y le interesa trabajar en estudio aunque ocupan Maya para animar, que no aprenda Blender, porque van a ver en su currículum que no sabe usar Maya para animar y no saca nada. Pero no todo el mundo ocupa Maya. Hay muchos proyectos que están siendo hechos en Blender. Entonces, y si sistemáticamente lo siguen haciendo igual de bien que lo han hecho hasta ahora, quién sabe, quizá algún día sea un estándar para todo el mundo. Wow, pues sí. Yo la verdad no, por ahora no me interesa otro software que no sea este. Sí, yo tengo ahorita poca experiencia utilizando sus pinceles, pero ahí voy. Y me gusta mucho. Sí, una maravilla. Todo, incluso el apartado que tiene de animación 2D, cuadro a cuadro, yo lo encuentro también increíble. Y ahora más encima lo agregaron el Grease Pencil, ahora le puede agregar a los nodos de geometría y ahí se abre otro mundo más encima. Como el 2D mezclado con 3D, que es una cuestión también bien impresionante. Sí. Yo apenas Además utilizando el de nodos. ¿Cómo, perdón? Estoy utilizando Geometry Nodes. Ah, sí, ese es un mundo muy grande y muy difícil. Eso es difícil. Sí, muy difícil. O sea, para personas que tienen más pensamiento de programador o de lógica, de matemática, se les puede hacer más fácil Geometry Nodes.
pero es un apartado bien complicado. Yo lo he usado, pero de forma muy básica, porque es muy complejo. Sí. O sea, he visto gente que hace todo en eso, y es impresionante. Pues nada, pues podemos cerrar con algún consejo de todo lo que hemos hablado ahora o de cualquier otra cosa, ya solo para cerrar. Mira, yo no soy nadie para dar consejos, ¿eh? Yo puedo repetir consejos que le he escuchado a otras personas. Y Bueno, o uno que o sea, lo que te ha funcionado. mira, Creo que sí tiene todo. Ajá. anoche escuchaba a Guillermo el Toro y él decía algo que me hizo mucho sentido. Con su acento y todo su vocabulario, decía que búscate un momento en el día, porque él le contaba que en algún momento estuvo vendiendo seguros, creo, o algo así, no hacía cine, en algún minuto tenía que pagar las cuentas y trabajar en cualquier cosa. Decía, pero busca un momento en el día en el que hagas eso que te gusta hacer y aprende a hacerlo y practica harto en eso, que pueden ser 2 horas al día, pero resérvalas y tenlas siempre y ocúpalas. Y si eso lo haces de forma sistemática, inevitablemente te vas a hacer bastante experto en eso que estás haciendo durante esas 2 o 3 horas al día sin parar. Y eso es lo que me funcionó a mí. Me di cuenta de que yo, gracias a que me gustó esto y lo empecé a practicar, me pasó sin darme cuenta que estaba siguiendo el consejo de él, que lo escuché anoche, pero tiene mucho sentido. Sí. Resérvate ese momento. Y como te decía, tengo la suerte de que mi familia está durmiendo temprano, yo duermo poco, entonces tengo ese momento donde puedo hacer todo eso. Y yo creo que todo el mundo en algún minuto puede hacerlo si es que deja su teléfono de lado, se puede hacer ese momento para aprender bastante sobre lo que le interesa. Claro. Así que yo creo que hay que buscar consejos en gente como él, que sabe mucho y es más viejo y le han pasado más cosas. Claro. Pues todo un placer compartir este tiempo contigo. Gracias por la paciencia. Oh, Pues, gracias a ti. compartes. Y espero, después podamos tener otra plática, ¿no? Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Así que muchas gracias y espero que esto te sirva para no sé si esto es en YouTube, no sé en qué plataforma lo publicas después. Pues esto va a ir para YouTube y también para Instagram, TikTok. Hago cortes y ahí lo voy distribuyendo. Uh-huh. Perfecto. Te aviso para que lo cheques. También no soy como la gran máster en edición, pero pues justo estoy aprendiendo todo esto de la edición. Perfecto. Oye, y ubica a Andrés Sangüesa. Si te cuesta 31 minutos, trata de ubicarlo a él, porque él es la persona que más tiempo te puede hablar sin parar de 31 minutos. No, o sea, la idea también es, bueno, justo surge para tener como esta retroalimentación, porque creo que como creativos también solemos trabajar solos, ¿no? O sea, como que estar ahí como pues en nuestros ecosistemas, ¿no? Y creo que hay muy poco este cruce, ¿no? Este cruce de información. Entonces, pues no solo, bueno, hablo con artistas 3D, también industriales, también gráficos, ¿no? Entonces o sea, lo que me interesa es como hacer todo este cruce de información. Porque creo que también, o sea, lo que a ti te funciona también lo puede traspolar otro diseñador o otro artista o quien quiera integrarse. Entonces justo como es hacer este cruce y también retroalimentar la comunidad. Porque justo si tenemos estas pláticas, creo que ahí es donde se puede formar todo esto, ¿no? Todo esto que ahorita estamos haciendo para poder generar nuevas ideas y poder experimentar y seguir nutriendo el conocimiento. Pues sí, pues ir soltando el conocimiento, ¿no? Porque es de todos. Sí, me parece muy bien. Así que te deseo toda la suerte con tu proyecto. Gracias. Y a ver si hablamos en otra ocasión. Sí, gracias. Y pues nada, de verdad, o sea, muy, me contuvo, sí salió un poco, ¿no? La parte de 31 minutos, pero pues te agradezco muchísimo todo lo que estuvimos hablando y también que te recuperas pronto y que pues diste esta prioridad a pesar de que estás, pues malito.
Te agradezco Sí, mucho. pero no hay problema, no hay problema. Un placer. Sí. Bueno, que tengas bonito día. Tú también, toda la suerte del mundo. Que estés súper. Chau, chau.